El Señor les bendiga, amados hermanos y amigos. Que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros en este día. Es para mí un placer, un privilegio estar aquí para impartir la palabra del Señor en esta mañana, esperando de que el Señor nos hable tanto a usted como a mí, porque la palabra del Señor no torna atrás vacía, sino que hace el efecto por la cual el Señor la ha enviado. Esta es su iglesia, Starting Point Church. Estamos ubicados en la calle 42, en el número 1992, en Summerfield. Si usted vive en esta área, nosotros le invitamos a que usted venga y comparta con nosotros, haga de esta su casa y podamos crecer juntos en el cuerpo de Jesús, en el cuerpo de Cristo. En esta mañana, pues, se le da una cordial bienvenida. Estamos contentos de que este día lo ha hecho el Señor para que nosotros le adoremos, le glorifiquemos, le demos toda la gloria y la honra que solamente Él se merece. En esta mañana, pues, quiero dar lectura en la carta de Filipenses. Quiero dar lectura en el capítulo 2, Filipenses capítulo 2, dice de la siguiente manera, verso 5. Dice la letra del Señor: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Señor, en el nombre de Jesús, he dado lectura a esta tu palabra, que son espíritu y son vida, Señor. Esperando, Dios mío, que ella alcance al pecador, alcance, Dios mío, a aquellos que están débiles en la fe, Señor. Que tú sanes los cuerpos enfermos por las llagas tuyas, Jesús. Que tú libertes, Dios mío, a aquellos que están cautivos, Señor. Aquellos que están en las cárceles reciban, Dios mío, la libertad, que es la libertad por excelencia, Señor, que es librarse de sí mismo. Mira, Padre, en este día bendice, Señor, a tu pueblo. Bendícenos en este día para la gloria tuya. En el nombre maravilloso, glorioso de tu Hijo amado, Señor. Amén, amén y amén. Amados hermanos, la carta que estoy dándole lectura en esta mañana es en el capítulo 2 de Filipenses. Capítulo 2 de Filipenses. Le di lectura en el verso 5 hasta el 7. Le he dado lectura a uno de los capítulos con una revelación muy profunda, donde dice aquí claramente que haya el mismo sentir que hubo en Cristo. Ese sentir no es humano. Ese sentir no está basado en los sentimientos humanos. Ese es un sentir de Dios mismo. Por eso que dice en el capítulo 3 y verso 16 de Juan, que todo el mundo lo cita. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando yo miro ese amor puro de Dios, a la verdad que estremece a cualquiera, porque sabe lo que es que Él, nosotros por naturaleza nos convertimos en sus enemigos, y Él murió por sus enemigos. Murió por usted y por mí, para darnos libertad, para darnos vida. Entonces, cuando dice haya el mismo sentir que hubo en Dios, en Cristo Jesús, haya este mismo sentir en nosotros. Y ese sentir de Jesús se adquiere a través del Espíritu Santo. Si yo voy a Romanos, al capítulo 5 y verso 5,
como yo le he sugerido muchas veces y le sugiero en este día de nuevo, que busque lápiz y papel y apunte todos los capítulos y versículos que damos aquí cuando estamos hablando de la palabra del Señor, estemos predicando. En este capítulo 5 y verso 5 de los Romanos, dice de la siguiente manera: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Quiere decir que el amor de Dios es derramado por el Espíritu Santo. Y para que haya en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, tiene que ser por el amor de Dios. Por ese amor que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que tengamos vida. ¿Eh? La Biblia es muy clara. Dios dice claramente que haya en vosotros ese mismo sentir. Este sentir no lo produce ninguna religión, no lo produce ningún concilio, ningún seminario. Solamente lo produce el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a nosotros cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús. El único que convence al hombre de pecado, el único que redarguye al hombre de pecado es el Espíritu Santo. El único que puede transformar al hombre es el Espíritu Santo. Por eso dice el apóstol muy claro: hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Ese sentir no puede existir en nosotros a menos que el Espíritu Santo derrame ese puro amor. Es un amor puro, un amor incondicional. Nosotros necesitamos hoy más que nunca ser revestidos del Espíritu Santo. Necesitamos nosotros hoy más que nunca estar envueltos en las cosas, en la palabra del Señor. Debido a que los días están cambiando tan drásticamente, hay un sentir tan y tan fuerte en los aires hoy en día que a veces hasta trata de turbarnos nuestra fe. Y solamente Jesús dice que el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la ponga la salvará. Y usted no puede poner la vida si usted no tiene el amor de Dios. El mundo quiere impactarnos con su temor, con sus dudas. Pero la palabra me dice a mí que el perfecto amor echa fuera el temor. No hay cosa mejor para matar el temor que el amor de Dios. Es el amor de Dios el que nos mueve. Es el amor de Dios el cual produce en nosotros el querer como el hacer. Yo estoy seguro, amado, que de la única manera que usted y yo podemos vivir a la par con la palabra es cuando estamos sometidos al Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo le dice claramente en la carta a los Colosenses: haced morir en vosotros lo terrenal. Cuando dice haced morir en vosotros lo terrenal, es porque la carne lo único que conoce es el ámbito donde se mueve, que es el mundo, es lo terrenal. Entonces nosotros lo que desde niños, lo que hemos aprendido es lo que hemos escuchado, lo que hemos visto, lo que hemos podido palpar. Y a eso nos aferramos y amamos lo que vemos. Pero el amor de Dios, que es celestial, es puro, no se aferra a nada de este mundo. Por eso es que Pablo dice claramente: hay en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo. Él tenía por qué amar. Si fuera como nosotros los humanos, ¿ve? Solamente amaría lo que estaba a su alrededor, pero él no.
Él se despojó a sí mismo, dice aquí claramente, que Él dejó su trono allá en la gloria para redimirnos a usted y a mí a su historia. El Señor lo que ha hecho es un cambio en la vida de cada uno de aquellos que por su infinito amor nos ha salvado, nos ha dado vida. Dice, haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo. Jesús dice claramente, si ustedes me aman, guardad mis mandamientos, porque sin mí nada podéis hacer. Quiere decir, amado, que el primer mandamiento dice claramente, oye Israel, el Señor tu Dios uno solo es. Amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu ser, con todo tu corazón. Y la única manera que usted y yo podemos amar a Dios es cuando tenemos el amor de Él derramado en nuestros corazones, como dice Romanos 5:5, por su Santo Espíritu. De otra manera, no podemos amar. Sería un amor carnal egoísta. Y ese amor no es de Dios. Tanto tú me das, tanto yo te doy. Ese no es el amor de Dios. El amor de Dios es incondicional. El amor de Dios va más allá de lo que usted y yo podemos pensar. El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Cuando la palabra dice, sed santo por cuanto yo soy santo, sería Dios ponernos en una situación muy embarazosa, porque nosotros no podemos santificarnos a nosotros mismos. No podemos. Quiere decir que solamente lo hace el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y creo que esta ilustración la había dado anteriormente, que el monte Sinaí, cuando Dios está hablándole a Moisés, le dice a Moisés, mira, quítate la sandalia de tus pies porque el lugar que pisas santo es. No es porque el monte era santo, era que esa santidad pura emanaba de Dios e impactaba al monte. Y de la única manera que usted y yo somos santos es cuando tenemos al santo de los santos. Y si yo voy a mirar aquí en el capítulo 5, voy a mirar en el capítulo 5 y verso 23 de Primera de Tesalonicenses. Si usted tiene lápiz y papel, usted apúntelo. Porque es la única manera, amado, que nosotros podemos dejarnos llevar por la palabra del Señor. Por eso es que allá decía en el Antiguo Testamento que la palabra es lumbrera a nuestros caminos. La palabra es la que alumbra a nuestro corazón, es la que nos enseña, es la que nos lleva a servirle a Dios en espíritu y en verdad. Mire, dice aquí en este capítulo 5 y verso 23 de Primera de Tesalonicenses, por eso que me gusta leer. Me gusta ir a la palabra para no tergiversarla, no ponerla a mi modo, sino hablar de ella como está establecido. Dice aquí, el mismo Dios de paz os santifique, mire cómo dice, por completo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El único que puede santificar todo su ser por completo es el Dios del cielo. Esa santidad es producto del Dios del cielo. Por eso dice claramente que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, para que haya ese mismo sentir que hubo en Cristo, el Señor tiene que operar en nosotros unos cambios que solamente su Santo Espíritu es el que los produce. De la única manera que nosotros podemos ser santos es como dice ahí, el Dios de paz os santifique todo vuestro ser por completo, alma, cuerpo y espíritu, y fiel es el que lo hará. Es como dice en Filipenses, que ha comenzado en nosotros, la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo.
Él ha comenzado esa buena obra en nosotros. Él es el que pone ese sentir en nosotros. Por lo tanto, hay que hacer una dependencia del Espíritu Santo del Dios viviente. Por eso Jesús le dijo a los apóstoles muy claramente, no salgan fuera de Jerusalén hasta que ustedes sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, yo tengo que entender claramente la operación del Espíritu Santo en mí, porque es el único que puede. Nosotros no podemos. Estamos seguros que no podemos, en nuestra capacidad humana no podemos, pero Él sí lo puede. Y es algo que Dios se glorifica. Por eso Pablo dice, nadie se gloríe, sino que, porque todo viene de Dios. Él nos está llamando para poner en nosotros ese sentir que hubo en Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Por eso que usted y yo tenemos que amar. Porque eres amor. Dios es amor. Y el amor es derramado en nuestros corazones por su Santo Espíritu. Dice que el que no dejare padre, madre, hermano, hijo, propiedades por Cristo, el tal no es digno de él. Pero ese amor tiene que generarse por el Espíritu Santo. De otra manera sería un amor egoísta. Señor, yo te sirvo si tú me das. Yo he escuchado a mucha gente que abandonan el evangelio porque le pidieron a Dios y Dios no les suplió o Dios no les sanó. Están por los panes y los peces. A Dios hay que amarlo por ser el creador, por ser un Dios soberano, un Dios todopoderoso. Y Dios en su infinita misericordia nos ha hecho ministro a usted y a mí de un nuevo pacto. No de la letra que mata, dice el apóstol, sino del espíritu que vivifica. No podemos amar a Dios si no es por el amor propio de Dios. El amor de nosotros, humano, está condicionado a lo que vemos, a lo que palpamos, a lo que escuchamos. Hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Tiene que haber ese sentir del Señor. No es por pertenecer a ninguna organización religiosa. Eso no salva a nadie, la religión no salva a nadie. Quien salva es Jesucristo. ¿Y cómo usted sabe que usted pertenece a Jesucristo? Cuando el amor de Cristo mora en nosotros. La Biblia es muy explícita, es muy clara. El Señor lo que quiere es que nosotros entendamos que solamente Él es el que produce el querer como el hacer. Me gusta en ese capítulo 13 y le doy lectura. Me gusta lo que dice aquí esta palabra del Señor. Y mire bien claro, mucha gente se jacta en los dones, pero el apóstol hace una aclaración y escúchelo claro. Estoy en 1 Corintios capítulo 13. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, escucha el término, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Sigue diciendo, y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiere todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Quiere decir, amados, que ese amor perfecto, ese amor que echa fuera el temor, es el que nos debe de mover a nosotros. Por eso dice claramente la palabra del Señor. Muy claro dice, y mire lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 13 y verso 21 de los Hebreos.
Dice aquí en los Hebreos en el capítulo 13 y verso 21. Dice de la siguiente manera: os haga apto en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice aquí, haciendo Él en nosotros. El que nos mueve es el mismo Dios. El querer como el hacer es un producto del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, a toda justicia. Y el que pone ese sentir que hubo en Cristo es el Espíritu Santo. No es nadie más. No es en una religión. No es en un concilio. Me gusta cuando he estado en muchos sitios y he hablado con muchas personas y veo que tienen más fábulas, más teoría, más especulaciones en lo que ellos piensan o pueden creer fuera de la palabra del Señor. Porque una vez que pisotean la palabra del Señor, están pisoteando el testimonio de Dios. Por eso que dice, hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Porque Jesús se sometió a todo lo establecido por su Padre. Él hizo la voluntad del Padre. Dijo, Señor, no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Entonces, yo tengo que entender cuál es el sentir de Jesús. Jesús se dio en la cruz del Calvario por usted y por mí. Virtió su sangre para limpiarlo a usted y a mí del pecado y la maldad. Yo tengo que hacer entonces una dependencia de cuál es el amor de Dios. El amor de Dios es puro, es santo. Y mira lo que dice en Efesios. Me gusta leer porque es de la única manera, amados, que podemos comprender, entender cuál es la razón que Dios nos ha hecho acepto en el amado. Dice en el capítulo 2 de Efesios, verso 10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quiere decir que Dios nos ha creado en Él para hacer buenas, nos ha hecho para hacer cosas buenas. Toda dádiva buena procede del Padre de las luces, dice la palabra. Entonces, ese sentir que hubo en Cristo tiene que abundar en nosotros. Porque Pablo dice claramente en ese capítulo 8 de los Romanos, que si el Espíritu de Cristo está en nosotros, nosotros somos de Él. Si no tenemos el Espíritu de Cristo, los tales no somos de Él. Entonces, de la única manera que usted y yo podemos entender que tenemos el Espíritu de Cristo es porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones y el fruto del Espíritu, como dice Pablo en el capítulo 5 de los Gálatas. Le doy lectura. Mejor doy lectura, porque así nadie puede decir que yo dije, porque hay muchos curiosos, de los cuales pues te dice algo, no, lo dijo el hermano. No, la palabra dice, la palabra establece lo que Dios quiere que nosotros hagamos para su gloria. Quiere decir que si el amor de Cristo me mueve a mí, entonces la gloria le pertenece al Señor. Yo no puedo gloriarme porque, hermano, yo, un san yo, no, Señor. El Dios del cielo que ha hecho morada en mi vida es el que hace todo para su gloria. Todo es para su gloria. Entonces dice el apóstol Pablo, en este capítulo 5, dice de la siguiente manera, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Quiere decir que ese es el fruto del Espíritu Santo. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Pablo dice ahí mismo, en esta misma carta, en este mismo capítulo, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Quiere decir que la envidia no es de Dios, que el egoísmo no es de Dios, la competencia no viene de Dios. Pues yo no tengo que competir con nadie. Yo no tengo que estar sacando pecho, como se dice. La palabra de Dios no se discute, la palabra del Señor se expone. Eso es lo que estamos haciendo, exponiendo cuál es el sentir que hubo en Cristo. Y por qué usted hace las cosas, es porque Dios lo mueve, su Santo Espíritu lo mueve a que usted haga la perfecta voluntad del Señor. Es la única forma. Pablo dice que algunos predican el evangelio por ganancias propias, otros por vanagloria. Yo creo que quien nos debe de mover a nosotros a predicar, a enseñar, a hacer los milagros, todo lo que el Señor quiere, es por el Espíritu Santo, no es porque nosotros tengamos, porque yo conozco muchos que son unos san yo. El Señor no nos ha llamado a ser un san yo. El Señor nos ha llamado a ser sus siervos, como dice aquí en este capítulo 2 de Filipenses. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Mire, como dice, haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Por eso es que yo soy un muchacho demandado de mi papá. Yo soy un siervo. Le sirvo a mi amado por amor. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Y el amar a usted, al Señor, es usted someterse a la palabra del Señor, usted hablar conforme a lo que está establecido. Compartía en estos días con unos hermanos y notaba que lo que tenían era puras especulaciones, porque ellos dicen que piensan. Porque usted no puede tener una fe sólida si no es en la palabra del Señor. Usted no puede. Porque si un concilio me enseña algo a mí que no está a la par con la palabra del Señor, para mí viene siendo anatema. Y yo tengo que tomar muy en serio esto. Los neófitos son los que tuercen la palabra del Señor y son los que se esponjan. La palabra del Señor nos llama a ser obedientes, a ser mansos, humildes, aceptando lo que está establecido por el Dios del cielo. No es cuestión de que yo pienso. No. Dice en 2 de Corintios, yo quiero que usted dé lectura en esta mañana, para que usted haga una dependencia del Espíritu de Dios, para que usted sepa a qué Dios lo llamó, a qué es lo que usted tiene que hacer en las manos de Jesucristo. La palabra del Señor es pura. La palabra del Señor nos lleva a nosotros a profundizarla, a que nosotros hagamos totalmente esa dependencia del Espíritu. La carne lo que quiere buscar, lo terrenal, lo mundanal, lo que perece. Pero la palabra nos lleva al fundamento firme. Conoce el Señor a los suyos. ¿Lo ve? El Señor conoce a cada uno de nosotros, si estamos sirviéndole en espíritu y en verdad, porque estos son los adoradores que el Señor viene a buscar. Los que le adoran en espíritu y en verdad. No es en apariencia, no, es en espíritu y en verdad. Mire, el capítulo 5 de 2 de Corintios dice en el verso 14, porque el amor de Cristo, escuche, porque el amor de Cristo no es el suyo, el amor de Cristo, el cual ha sido derramado, dice Romanos 5:5, en nuestros corazones. Ese es el amor de Dios. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos nosotros morimos. Y por todos murió,
para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si conocimos a Cristo así, ya no lo conocemos en la carne. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Porque todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que si somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo reconciliados con Dios. Usted no puede llevar el ministerio de la reconciliación a menos que el Espíritu de Dios esté morando en usted. No hay de otra. El fruto del Espíritu Santo es uno. Gozo, paz, benignidad, bondad, amor, fe, templanza, dominio propio. Amado, hablando yo con gente del testimonio de Cristo, hablando del fundamento de la palabra, y la gente está especulando, la gente está en teoría, la gente está porque ellos piensan y creen, porque estuvieron en un instituto, como me decían estos hermanos. Entonces, ¿cómo usted va a hablar la palabra de la reconciliación si usted no usa la palabra del Señor, el testimonio del Señor? Yo no puedo estar esponjado, amado, como si esto fuera mío. Yo tengo que repetir lo que Dios ha establecido. El Señor lo que está llamando es hombres y mujeres a la obediencia. Como si Dios mismo, escuche como dice, como si Dios mismo estuviese rogando a través de nosotros reconciliados con Dios. Y algo que usted y yo necesitamos profundizar el amor de Dios. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo? Mire, se humilló hasta lo sumo. Y hoy yo lo que veo un montón de líderes tan orgullosos que no se pueden ni tocar. Usted no puede hablar con ellos. Son muy especiales. ¿Sí? La Biblia me dice a mí que yo he sido acepto en el amado. Que yo soy heredero y coheredero juntamente con Jesús. Pero eso no me llama a mí a ser un tipo arrogante. Dice aquí que ser que humilde. Humillado bajo la mano poderosa del Señor. A los soberbios, a los altivos, Dios los rechaza. El Señor lo que nos llama es a una humildad. Hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. En conocimiento, en sabiduría, en la revelación. Y eso es lo que usted y yo debemos de llevar a los demás. La revelación de la palabra. Pero yo no puedo coger un texto, amado, para hacer una doctrina. Por eso usted me ve a mí, yo no necesito un texto, yo lo estoy leyendo casi textos, capítulos enteros. Porque yo no vengo a ustedes, como dice Pablo, con palabras persuasivas de humana sabiduría. Yo vengo a ustedes con demostración y poder en el Espíritu Santo, para que vuestra fe no esté fundada en los hombres, dice el apóstol, sino en el poder de Dios. Entonces, si usted si usted quiere, como yo le decía a los hermanos, si yo fuera a hablarle a ustedes por la sabiduría humana, estuviera hablando lo que predica mucha gente. No tomando en cuenta el testimonio de Dios, la palabra del Señor. Yo no soy quien para pisotear la palabra del Señor. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la palabra del Señor. Dios es veraz. En Él no hay variación ni mudanza. Él no es un Dios de confusión.
Y el Espíritu Santo a quien el Señor ha enviado a nosotros, de acuerdo a primera de Juan, ninguna mentira nace de la verdad, ninguna. Quiere decir que si el Espíritu Santo plasmó algo aquí, ni usted y yo tenemos ningún derecho de pisotear la palabra del Señor, sino con humildad y con temor a hablar de la palabra del Señor. Yo no puedo pisotear la palabra del Señor. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en los hombres, en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Quiere decir, amado, que yo tengo que entender claramente la palabra del Señor. Dios me llamó a mí a ser parte de su cuerpo. Que el poder del Espíritu de Dios se mueve en mi vida, porque Él le plació a Él derramar su Santo Espíritu en mi corazón. Y es algo que yo veo que muchos líderes y muchos de los que predican esclavizan a muchos para sacar provecho. Pero el Espíritu de Dios ha venido a nosotros dando entendimiento, sabiduría, revelación, para que nosotros amemos como Él amó. Dice aquí en este capítulo 1 de los Hechos, verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiere decir que Dios ha enviado su Santo Espíritu para que nosotros hablemos de Él, de su testimonio como está establecido. Por eso Jesús dice, si me améis, guardad mis mandamientos. Haya en vosotros este mismo sentir. Jesús dice que se humilló hasta lo sumo, tomó forma de hombre. Y usted y yo tenemos que humillarnos ante la mano poderosa del Dios viviente. No es que nosotros le estemos dando reverencia a muchos concilios, a muchas organizaciones religiosas que pisotean el nombre del Señor. El testimonio del Señor lo ponen por el piso. El Señor me ha llamado a mí que haya este sentir que hubo en Cristo. Y no quiere decir, amado, que yo voy a odiar a los que están en las tinieblas. Yo tengo que amarlos. Amar a vuestros enemigos, dice la palabra del Señor. Porque el Señor amó a los enemigos. Y tiene que haber el mismo sentir que hubo en Cristo en mí. Yo me puedo molestar, Pablo lo dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre qué, sobre nosotros, la ira. No maldiga a tu prójimo, ama a tu prójimo. Guardad mis mandamientos, dice Jesús. Si me améis, guardad mis mandamientos. Dice la Biblia muy claramente, el apóstol Juan, que si yo tengo bienes gananciales, mire, y veo a mi hermano, los de la casa, en necesidad y viro mi cara de lado, soy peor que un incrédulo. ¿Cómo tú vas a amar a tu prójimo si tú no tienes el amor de Dios? ¿Cómo tú vas a amar a Dios si tú no amas a tu hermano? A Dios tú nunca lo has visto. Quiere decir que usted y yo tenemos una responsabilidad y es hacer una dependencia absoluta del Espíritu Santo del Dios vivo. Usted con hablarme lengua, brincar y saltar, usted no me está diciendo a mí nada. Muchos en aquel día le van a decir al Señor, si en tu nombre yo eché fuera demonios, si en tu nombre yo hice esto, hice lo otro. Le va a decir, apartado de mí, obradores de maldad. Capítulo 13 que yo leí ahorita de 1 de Corintios. Que yo puedo hablar lenguas angelicales. Puedo dar todos mis
viene. Puedo decirle al monte, trasládate y se traslada. Pero si no tengo amor, nada soy. Y de la única manera que yo puedo entender que el Espíritu Santo mora en mí, cuando yo veo el fruto del Espíritu Santo en mi vida. Hay muchas cosas que yo hice en el pasado, de las cuales yo me arrepentí, las cuales me arrepiento en el día de hoy, por no tener un conocimiento, amado, por no tener una revelación en la palabra. Tengo que doblar mis rodillas ante Dios, decirle, Señor, lo hice egoístamente, lo hice mal, no te estaba amando. Por eso Jesús dice, si me améis, guardad mis mandamientos. Hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Pero solamente nos hemos ido a las especulaciones, porque yo tengo que hacer y yo hago lo otro. Pero dice aquí claramente, y el Dios de paz os haga apto para toda buena obra, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él para su gloria. Nos ha creado para que hagamos cosas buenas. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dice Juan. Amado, yo tengo que entender claramente que la palabra del Señor me está llevando a mí, a yo humillarme, como Jesús se humilló hasta lo sumo. Puso la vida por usted y por mí. Hay en vosotros este sentir que hubo en Cristo. Y nos ha dado a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, usted y yo tenemos un compromiso con el Dios del cielo. De la única manera que yo puedo tener gozo en mi corazón es cuando yo tengo el Espíritu Santo. El mundo consigue paz y gozo temporero, efímero, en las drogas, en el alcohol, en el pecado, y es temporal. Temporal, eso no dura. El amor de Dios permanece para siempre porque Dios es amor. Para que haya el mismo sentir que hubo en Jesucristo, yo tengo que morir, como dice Pablo, a lo terrenal. Yo tengo que morir a las pasiones y deseos, como dice ahí la palabra, todas las cosas aquí son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. No hay de otra, amado. Dice aquí en este verso 13, en esta carta de los Filipenses, en el capítulo 2 y verso 13, dice de la siguiente manera: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Solamente es el amor de Dios que nos mueve, amado. Yo en el día de hoy estaba dando testimonio de este varón. Fue mi pastor y yo lo respeté, y en el día de hoy doy gracias a Dios por haber conocido al hermano Esteban Soto. Este varón, como pastor, daba lo que tenía y lo que no tenía por los hermanos. Testificaban los hermanos que este varón en muchas ocasiones no tenía para suplir, y él tomaba prestado para suplirle a otro y luego pagaba lo que tomó prestado. Tenía el amor de Cristo. Se ocupaba de sus feligreses, de los ancianos. Él los llevaba y le hacía hasta compra. Los llevaba al doctor. Hoy en día muchos no quieren ni visitar a los enfermos, líderes. Estoy hablando de líderes. Gente que están encamados, no los visitan, no suplen. Como si los de la casa tienen necesidad y usted tiene bienes gananciales y usted no le suple, es peor que un incrédulo. El Señor lo que nos está diciendo en esta mañana es, amado, que haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Que nos despojemos de nosotros mismos y nos demos a los demás por amor. ¿Cómo yo voy a decirle al mundo que se convierta? Como muchos pecadores dicen, pero ven acá, si esto lo que hacen es vivir de los demás. Pablo dice que él trabajaba, que vivía
no para lo que sacar de los hermanos. Él aportaba, daba de sí mismo todo. Decía que el vivir, si vivía para Cristo vivía y si moría le era ganancia. La primera vez que lo metieron a la cárcel, él tuvo chance de decir no predico más. Pero él dijo, yo estoy puesto en un grande estrecho, dice. Estaba en una condición muy de esto. Decía, yo quisiera partir y estar con el Señor, pero por amor a vosotros, prefiero quedarme. Eso es un amor. Eso es amor puro. Es el amor de Dios. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. La Biblia dice claramente, Jesús diciendo, yo soy la vid verdadera. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y echado afuera. Quiere decir que tenemos que llevar fruto del Espíritu. Si andamos en el Espíritu, dice Pablo, si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a los otros. El amor de Dios dice que nos mueva. Somos embajadores, somos mensajeros, llevamos un mensaje de salvación, de liberación, un mensaje que transforma los corazones. Mire, en Filadelfia, y lo he citado en estos días mucho porque me ha dolido, miles en las calles, endrogados, viejos, jóvenes, blancos, negros, hispanos, de todas las nacionalidades, arrastrados en el pecado. Dice que mueren muchos en esa calle. Ya le pasan por el lado como si nada. En cambio, el Señor lo vio a usted y a mí muertos en delitos y pecados y dio su vida por usted y por mí. Ahí es que está la parábola del hijo pródigo. Toda su herencia la desperdició. Se fue al mundo completo, pero llegó un momento en que se sintió despreciable, se sintió mal, pobre hasta lo sumo, comiendo algarroba. Eso produce el pecado, la paga del pecado es muerte. Pero dijo, mi padre tiene una buena hacienda, he pecado contra él, he hecho lo malo ante sus ojos, he pecado contra el cielo. Y dice que él tomó la decisión de volver a su padre. Sabía que el padre lo amaba incondicionalmente. Lo estaba esperando con los brazos abiertos como ha hecho el Señor en nuestras vidas. Y lo está haciendo en las vidas que están perdidas sin fe y sin esperanza. Esperando que el amor de Dios los alcance para ser transformados. Solamente el amor de Dios es el que transforma. El Espíritu Santo que viene a morar en usted y en mí. Esta gente está triste en las calles. Dice que la tristeza que según el mundo produce muerte para perdición. Pero la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para vida eterna. Por eso que la tristeza del mundo, la gente se suicida. Por eso que la tristeza del mundo están metidos en las drogas, en los vicios, en el pecado total. Pero el amor de Cristo viene a producir un cambio. Dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Si el Hijo del Hombre nos libertare, seremos verdaderamente libres. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. El único que produce esa libertad es el Espíritu Santo. Solamente usted y yo tenemos una oportunidad, es de que haya ese mismo sentir que hubo en Cristo. Si usted quiere ser libre del pecado, usted quiere ser libre de las tinieblas, de los temores, solamente el amor de Dios echa fuera el temor. Porque el que teme
no conoce a Dios. Debe haber un temor de nosotros, los cristianos, de no pecar contra el Señor. Por eso dice allá en Jeremías capítulo 32, verso 39 al 41, que Dios haría un pacto eterno en su vida y en mi vida, y pondría su temor en su corazón para que usted no se aparte de hacerlo mal. Eso es un temor reverente, es un amor puro. O ese temor nos lleva a nosotros a no pecar contra de Dios, a vivir una vida agradable a Dios. Hay en vosotros el mismo sentir como en Cristo. Jesús lo que está buscando es los intereses del Padre. Sus intereses deben de estar los suyos y los míos en los del Padre, porque nosotros somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Para que nosotros le adoremos y le glorifiquemos, es únicamente a través del Espíritu Santo del Dios vivo. Si tenemos que dejar muchas cosas, aunque nos duela, tenemos que dejarlo por amor al Señor. Pero usted y yo no lo podemos dejarlo, a menos que recibamos ese toque del Espíritu Santo. Y Dios usa muchos mecanismos para dejarnos ver que estamos mal parados, para que nosotros nos apartemos del pecado y la maldad, para que hagamos su perfecta voluntad como embajadores, para que Dios mismo haga su perfecta voluntad en nosotros. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Se despojó a sí mismo. Hay que despojarnos a nosotros mismos de todo. Que cuesta, amado, mire, si no le damos la oportunidad al Señor que ponga ese sentir de Cristo en nosotros, no podemos. Hay tantas cosas que el mundo ofrece. Hay tantas cosas que tenemos que no queremos abandonar. Pero dijo que el que no ame a Dios sobre todas las cosas, no es digno de él. Hay en vosotros el mismo sentir, dice aquí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amado, hay que despojarnos a nosotros mismos y ser servidor de los demás. El que quiera ser grande allá, tiene que ser servidor de los demás. Dice, no tenga una alta estima más de la que debe de tener. No mire a otro por encima, así como, no, amado. Hay el sentir que hubo en Cristo. El orgullo no es de Dios. Por eso yo no me puedo jactar que pertenezco a tal organización. Yo pertenezco al cuerpo de Jesús. Yo predico a Jesús, como dice Pablo. Yo predico a Cristo y a este crucificado. Y juntamente con él he sido crucificado, dice el apóstol. Sabiendo esto, que fuimos crucificados juntamente con él. Fuimos sepultados juntamente con él, nos resucitamos juntamente con él. Y por eso todas las cosas son hechas nuevas. Ya no vamos a amar con el amor carnal, efímero, que perece. Vamos a amar con el amor de Cristo que permanece para siempre, porque Dios es amor. Nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que usted y yo le amemos de la misma manera. Él murió por sus enemigos y nosotros estamos aquí para reconciliar al mundo con Cristo. Aquellos, dice Jesús, los que son míos escuchan mi voz y me siguen. Los que no son míos, no sienten nada. Pero nosotros tenemos el amor de Cristo. Si es que el Espíritu de Cristo, dice Pablo, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Mire, y concluyo. Y concluyo ya. Dice aquí el apóstol muy claro.
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Quiere decir, amados, que ese amor tiene que estar en nosotros porque Cristo es amor. El amor más puro lo es Él. Mire lo que dice aquí. Verso 28 de este mismo capítulo 8. Y termino. Y sabemos que a los que aman a Dios, escuche, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por eso Jesús dijo, los míos, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, las que no son mías se van. Porque a los que antes conoció, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Por eso que dice, hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Tenemos que tener la misma imagen de Cristo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso es que el amor de Dios echa fuera el temor. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y usted y yo lo que necesitamos hoy en día es que haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. No es un amor terrenal, un amor condicional, sino un amor incondicional, un amor que es del Padre, manifestado en Cristo Jesús. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Padre, he hablado tu palabra en esta mañana. Señor, pon ese sentir en nosotros que hubo en tu Hijo amado, Señor. Que podamos ser siervos, Señor. Que podamos andar conforme, Dios mío, a tu Santo Espíritu, habiendo renunciado al mundo y a la carne, Señor, para que tu nombre sea glorificado, Dios mío. Señor, mira, ábrenos los ojos del entendimiento para poder comprender, Señor, tu propósito en nosotros. Y es que tú nos has llamado a ser ministros de la reconciliación. Tú nos has llamado a nosotros, Señor, a mostrarle al mundo tu amor, tu santidad, tu pureza, Señor. Que podamos andar como al mediodía, Señor, sabiendo que tú vienes por segunda vez a buscar una iglesia limpia, sin manchas y sin arrugas. Glorifícate de tal manera, Señor. Oh Padre Santo, que tú hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros, Señor. Que el mundo pueda ver la diferencia, Señor, entre los religiosos y entre lo que es tu pura iglesia, Señor. Donde tu Santo Espíritu se mueve, Señor. Te lo pido, Padre mío, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor. Bendice, Padre, en el nombre de tu Hijo. Para la gloria tuya. Amén, amén y amén. Amado, gracias por usted escucharnos, compartir con nosotros en este día. Que la paz del Señor siga gobernando su vida, su corazón, el amor de Dios sea el que gobierne nuestra vida. Le estamos invitando a que usted, si no tiene iglesia donde ir, haga de esta su iglesia. Estamos ubicados aquí en la calle 42, en el 1992 de Summerfield, al lado de Pedro. Estamos aquí para servirle. Esta es su iglesia, Starting Point Church. Le invitamos para que esté con nosotros el próximo domingo. Tenemos el programa radial, el cual se llama Hablando la Verdad. Salimos una vez a la semana. Le invitamos a que usted nos sintonice. Estamos en YouTube. Esta es su iglesia y aquí estamos nosotros para servirle. Así que le invitamos a que usted venga y comparta con nosotros. Así que el Señor le bendiga de una manera muy especial. Hasta el próximo domingo. Dios le bendiga.